Bueno, jóvenes, buenas tardes. Nuevamente vamos a continuar con este tópico de modulación. Bien, entonces tenemos este famoso tono de do, re, mi, fa, sol, la, donde la es la frecuencia de 440, de 440 Hz, ¿verdad? Entonces creamos un archivo que se llamaba Ojalá que llueva café en el campo. No, era simplemente Ojalá que llueva café. Ok, entonces tenemos nuestra frecuencia. Vamos a llamarle esta vez FM, de una señal que le vamos a llamar más tarde MDT, ¿verdad? Esa va a ser nuestro 440 Hz. ¿Ves? Entonces, fíjense bien que nuestro omega, ¿verdad? Va a ser entonces 2pi, ¿verdad? 2pi por FM. ¿Verdad? Todo eso lo vamos a poder poner en octet, ¿verdad? En nuestro programa. Fíjense bien que lo primero es siempre close all y clear all, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Este es nuestra FM. Podríamos si a esta le llamamos FM, podríamos llamarle esto omega M, ¿verdad? Esto es frecuencia, esto es velocidad angular. Ustedes allá ¿verdad? Aquí vamos a usar conocimiento previo. Ustedes saben que tienen que poner por. Usted sabe que octave pues no tiene pi, usted tiene que poner pi, pero yo lo voy a escribir así. Usted sabe que usted no puede poner unidades, ¿verdad? Tendría que poner aquí punto y coma, ¿verdad? Y entonces poner el símbolo de por ciento, ¿verdad? Usted no puede poner unidades en octave, ¿verdad? Entonces vamos a nosotros por acá, ¿verdad? Crear entonces una señal MDT, ¿verdad? Donde vamos a esta vez utilizar coseno, paréntesis de omega mt, ¿verdad? Usted se encarga de poner el pol ahí, ¿verdad? Yo lo voy a ayudar un poquito con el eje de t, ¿ves? El eje de t, ¿ves? Usted sabe que tiene que ser desde 0, 2 puntos, ts, ¿verdad? Ts y hasta la ventana, ¿verdad? Vamos a ponerlo esta vez en inglés, en window, ¿verdad? De punto y coma, ¿verdad? Y entonces, el TS, ¿quién va a ser? Bueno, el TS podría ser, fíjense, TS en sí va a ser el recíproco de una FS, ¿eh? Punto y coma, ¿verdad? Va a ser fíjense bien que siempre algún periodo, ¿verdad? La verdad que esto es un periodo de muestreo, un tiempo de muestreo, siempre es el recíproco de una frecuencia. ¿Está bien? Entonces, pero la verdad que nosotros no tenemos definido FS. FS siempre es un múltiplo de la frecuencia más alta de la señal, ¿verdad? Se supone que Nyquist dice que el FS mínimo es 2 veces la frecuencia máxima de la señal. ¿Está bien? Pero en el laboratorio pasado descubrimos que 2 veces no es suficiente como para que las señales queden lindas. ¿Ves? Inclusive, voy a irle un poquito más allá. Nosotros, aparte de FM, nosotros vamos a tener también una frecuencia de un carrier, ¿verdad? Porque como seguimos con el tópico de modulación, necesitamos una frecuencia portadora. En inglés carrier, lo hemos dicho, lo decimos en los lectures de la clase y en los lectures del laboratorio también. Bien, así que este es el carrier frequency, la frecuencia portadora, ¿verdad? Pero le ponemos, yo podría poner suscritos en español, ponerle FP de portadora, ¿no? Pero preferimos los suscritos en inglés, frequency carrier, ¿está bien? Así que la frecuencia del carrier, vamos a decir que es 4000 Hz. 4000 Hz, ¿verdad? Vamos a poner punto y coma por ciento Hz.
La frecuencia del carrier es 400 Hz. Pero entonces, como el carrier siempre es más alto que la frecuencia de la señal que yo voy a modular, fíjense bien que yo voy a modular esta señal ¿verdad? Con un carrier, ¿verdad? Pero entonces el carrier siempre es más alto. Pues entonces, fíjense bien que esta fs, yo voy a decir que es 10 veces la frecuencia de carrier. Porque yo podría decir que es 10 veces FM, pero entonces puedo tener el problema porque la frecuencia más alta es la del carrier. Pues yo digo, pues la frecuencia de muestreo, el switching frequency, es 10 veces la del carrier, que es la más alta entre las dos. ¿Estamos claros con eso? Esperemos que sí. Bueno, vamos a poner punto y coma. Aquí faltaría el window. Vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad? Punto y coma. El window, la ventana, eso entonces podríamos decir que si yo quiero 5 ciclos, fíjate, podríamos aquí averiguar el ciclo de 440, ¿ves? El TM sería 1 sobre FM, ¿verdad? No, sí, 1 sobre FM, punto y coma, ¿verdad? Es el recíproco de la frecuencia de MDT, ¿verdad? De MDT, ¿verdad? Pues es el periodo de esta señal MDT. Entonces el window podemos decir que entonces para escribir 4 ciclos, 4 TM, va a ser mi ventana. Yo quiero ver 4 ciclos. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos hasta window y ya podríamos graficar. Entonces, jóvenes, si yo, ¿verdad? Que esto yo fui bien enfático en el chat. Si yo quiero graficar, ¿verdad? Vamos a graficarla en el dominio del tiempo. Fíjense bien que plot, T, M de T, ¿verdad? Fíjense bien que aquí está claro que este es el dominio. Sí, lo que antes llamábamos X, ¿verdad? Pero que en precálculo llamamos X y Y, ¿verdad? Pues fíjense bien que X siempre es el dominio. Pues aquí como el eje independiente es T, pues nosotros estamos graficándolo en el dominio del quién, en el dominio del tiempo. ¿Ves? Ahora, yo podría graficarlo en el dominio de la ¿qué? En el dominio de la frecuencia. Pues para graficarlo en el dominio de las frecuencias, yo tendría que crear un eje de F, porque si yo les mando a pedir que me grafique entonces, por ejemplo, el espectro, y ustedes, fíjense bien que en el laboratorio y en la clase uno está aprendiendo lenguaje, fíjense bien que el espectro es en el dominio de las frecuencias, pero para yo graficar en el dominio de las frecuencias tiene que ser plot, F, entonces M mayúscula, ¿verdad? M mayúscula de F, ¿ves? Porque entonces yo estaría en el dominio de la frecuencia. ¿Está bien? Entonces, pero ¿qué pasa? Yo tengo que, para graficarlo entonces en el dominio de la frecuencia, yo tengo que entonces crear un eje de F. ¿Ves? Entonces, esto usted lo tiene que saber para el examen práctico de laboratorio. O sea que el eje de F, vamos por ahora a crearlo así, después lo vamos a cambiar. O sea que serían negativo Fs medios en intervalos del recíproco del window del recíproco de la ventana hasta el positivo Fs medio. ¿Está bien? Y pongo punto y coma. Ya yo creo un eje de F. ¿Ves? Y ahora, al crear un eje de F, yo voy a poder graficarlo en el dominio de la frecuencia. Pero todavía no tengo ¿ves? Yo intento llamarlo M mayúscula para seguir con la notación de la clase. Y entonces este es M minúscula y este es M mayúscula. Entonces, ¿quién es M mayúscula? En el dominio de la frecuencia. Pues yo cojo M de T. Yo cojo M de T, le saco el Fast Fourier Transform, ¿ves? Le saco el Fast Fourier Transform a eso, ¿verdad? Vamos a tomar marcadores rojos, A eso yo le voy a sacar el valor absoluto, ABS, ¿verdad? ABS, y a ese valor absoluto
le vamos a sacar el FFT Shift. Esto no es la primera vez que repasamos eso. Y ya vamos a poder entonces graficar el espectro de coseno. El espectro de coseno. Ahora bien, acabamos de graficar el espectro de coseno. Ahora, vamos a suponer que este coseno yo lo quiero modular. Pero entonces, modulación en el dominio del tiempo es la multiplicación. Entonces, si yo quiero esta MDT, vamos a decir que yo quiero esta MDT, yo quiero que sea modulada. Vamos a ponerle otro suscrito, MDT modulada. O sea, si yo cambio M aquí, voy a tener que poner M acá, ¿verdad? Pues yo quiero y aquí M para que sea modulada. Pero entonces, si yo quiero que entonces esté modulada, pues yo lo voy a tener que multiplicar aquí, ¿verdad? Y es una multiplicación. ¿Ves? Aquí es una multiplicación, no una convolución. Lo que pasa es que las multiplicaciones en Octave o en MATLAB tienen que ser punto a punto. Y por eso sería punto asterisco. Punto asterisco, pero entonces no se confundan que este asterisco significa la convolución. Fíjense bien que yo prefiero, como la pizarra aguanta todo lo que le escribamos, yo prefiero decir que aquí voy a poner una multiplicación. Pero como usted va a fin de cuentas a programar una multiplicación, usted tiene que poner punto asterisco, que no es convolución, eso es una multiplicación. O sea, esto va a ser coseno de quién? Del carrier, ¿verdad? Como no tengo una variable omega carrier, yo lo podría definir, pero como no la tengo, pues 2pi por omega carrier no, por 2pi por f carrier t. Por f carrier t, entonces ya al yo multiplicar, al multiplicar este coseno, ya yo la modulé. Ya esto es una modulación. ¿Ves? Que en el dominio de la frecuencia va a pasar otra cosa, ya todos sabemos lo que pasa, que es que, ¿verdad? Las deltas de Dirac, ¿verdad? Las deltas de Dirac, que una está en 440, ¿verdad? Esto es en el dominio de la frecuencia, una está en 440 Hz y otra está en menos 440, en menos 440 Hz. Pues cuando yo la modulo con un carril de 4000, ¿qué es lo que sucede? Pues en la modulación, ¿ven? En la modulación por acá, yo lo que voy a tener aquí es este espectro desplazado. ¿Desplazado a dónde? Pues desplazado a 4000 Hz. Desplazado a 4000 Hz. Entonces yo voy a tener aquí ¿verdad? Este impulso en 4000 más 440, ¿verdad? Y aquí en 4000 menos 440. Y aquí lo mismo. Yo voy a tener aquí negativo 4000 menos 440, ¿verdad? Aquí menos 440 y aquí yo voy a tener ¿quién? Negativo 4000 más 440, ¿verdad? Esa es la modulación. La modulación, ¿verdad? Entonces esto es como un repasito de los laboratorios anteriores. Ahora vamos al laboratorio de hoy, que es que yo voy a demodularlo. A demodularlo. O sea que, fíjense bien que se supone que usted haga ese código aquí con 440, ¿verdad? Esta vez no voy a asignar frecuencias distintas vamos a hacerlo todo con la misma frecuencia de 440. Pero ahora va a haber un grado de dificultad también. ¿Ok? Pues continuando aquí. Vamos. Jóvenes, hoy vamos a hacer algo especial. Hoy, ya mismo, este eje de F lo vamos a cambiar. Nos vamos a ir desde negativo F medio. Sí vamos a ir en el incremento, va a ser el recíproco de la ventana, pero no vamos a llegar hasta F este medio.
Lo que vamos a hacer es que este eje de F ya mismo lo vamos a cambiar desde 0 en este incremento hasta Fs. ¿Está bien? Así que vamos a ver cómo ahorita hacemos eso. ¿Está bien? Pero entonces, ¿qué significa? Que aquí debajo, nosotros entonces, como esta está modulada, con esta señal, fíjense bien que sí, vuelvo y repito. Si todavía yo no lo tengo multiplicado por otro coseno del carrier, el espectro es ese. Ese es el resultado del efecto. Ahora, pero como yo vengo y lo modulé con un carrier, pues el espectro es ese. ¿Está bien? Ese es el espectro. ¿Está bien? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como yo voy en este laboratorio, vamos a demodular. Esta MDT, yo la voy a volver a multiplicar por coseno de 2πf carrier T, pero no lo voy a hacer aquí mismo. Lo voy a hacer debajo de este, y ustedes lo van a hacer también así, debajo de este último plot, pero como no tengo pizarra allá abajo, vamos a continuar acá. Vamos a continuar acá. ¿Está bien? Así que vamos a graficar aquí. Esto lo voy a dejar ahí porque podríamos redefinirlo más adelante o lo podremos cambiar ahí mismo. ¿Está bien? Así que, pero decidimos ahorita cómo lo vamos a hacer. Así que vamos a poner una MDT, pero demodulada. ¿Cómo se llamaba? MDT, pero modulada, ¿verdad? Yo voy a coger la MDT modulada y yo la voy a multiplicar. La voy a multiplicar por coseno de 2pi f del carrier T. O sea que como decían quizás compañeros en la clase de señales y sistemas el verano pasado. Demodulación es volver a modular. Algo que ya estaba modulado, yo lo vuelvo a modular. Pero eso es una demodulación. Eso es una demodulación. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea que esto yo lo vuelvo a trasladar. Yo lo vuelvo a trasladar a 4000 Hz. A 4000 Hz. Pues, o sea que es como que volverle a sumar todo 4000 y volverle a restar 4000 a todo. Eso es lo que hicimos aquí, fíjate, cuando modulamos a 440 le sumamos 4000. A negativo 440, perdón, a positivo 440 también le sumamos 4000. Pero aparte de sumarle, a positivo 440 le restamos 4000 y a negativo 440 le restamos 4000. Pues cuando demodulemos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues, fíjate bien. Vamos primero a sumarle. Pero entonces, si a este espectro yo le sumo 4000, si yo negativo 4000 menos 440, yo le sumo 4000, vuelvo a tener el impulso en un negativo 440. Negativo 4000 más 440 más 4000 se va en negativo 4000 y queda positivo 440 Hz. ¿Ves? Eso es esto que yo lo trasladé. Ahora bien, sí. Yo traslado esto, o sea que le estoy sumando 4000, pero esto también le estoy sumando 4000. Sí, a todo le estoy sumando 4000. O sea que yo voy a tener unos espectros por aquí. ¿En dónde? En 8000 más 440. Más 440 y también en 8000 menos 440. Sí, yo voy a tener esos espectros ahí porque a todos le sumé 4000. Pero también le voy a tener que restar
4.000. Pues entonces, si yo a esto les resto 4.000, pues mira, tengo un impulso en menos 440 y otro impulso en positivo 440, pero verdaderamente están ahí sobrepuestos. ¿Eh? Están esos impulsos ahí en el mismo sitio. ¿Está bien? Es eso, yo no sé si ahora está más claro aquí en el laboratorio que en la clase, pero se supone que en alguno de los sitios esté claro. Así que le estoy a cada uno restándole 4.000, pero aquí también le voy a tener que restar 4.000. O sea que van a haber unos impulsos donde en negativo 8.000 más 440, ¿verdad? Más 440. Y entonces, y en negativo 8.000 menos 440. Pero eso es en el espectro. ¿Está bien? Estamos bien. ¿Eh? Así que para yo poder graficar eso aquí en Octave, yo voy a tener yo voy a tener que coger M mayúscula, ¿verdad? Yo voy a tener que definir una M mayúscula de no, porque ya es este semi mayúscula. Ahora es en el dominio de la ¿qué? De la frecuencia, de modulación, ¿viste? Como que me confundí ahí. Digo, aunque en programación no importa, pero realmente, conceptualmente es importante. Ya al ser este M mayúscula, es en el dominio de la frecuencia. Así que vamos por aquí a poner FFT. Vamos a poner aquí todo. FFT de quién? De esta que está aquí. De M underscore T raya de modulación. De modulación. Y entonces vamos aquí a crear el valor absoluto. Esto lo vamos a borrar ya mismito. Y entonces aquí también vamos a crear un FFT shift. FFT shift. FFT shift. ¿Está bien? Y entonces sí, nosotros vamos a poder tener plot de f, m mayúscula underscore de f underscore de modulación. ¿Bien? Y podemos tener un gráfico similar a este. Acuérdense que aquí es asterisco punto, porque como estos son arreglos, tiene que ser una multiplicación punto a punto. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Jóvenes, esto es lo que ocurre, por ejemplo, en un radio. Primero yo la modulo y después, ¿verdad? Esto ocurre en el transmisor, ¿verdad? En el transmisor, en el receptor que yo hago, la demodulo, ¿verdad? Esta es la demodulación en el dominio de la frecuencia. Yo podría graficar en el dominio del tiempo, pero no lo voy a hacer sufrir, no lo voy a mandar a graficar. Lo que sí voy a mandar es a construir un filtro. Un filtro que al principio, en los lectures, yo cometo un error y lo llamo un filtro pasabandas, pero realmente eso es un error. Realmente el filtro es pasabaja. Lo que pasa es que como aquí graficamos tanto las frecuencias positivas como las negativas, ¿ves? Pues parecería un pasabanda, pero realmente es un low pass filter. Así que yo voy a decir que esto va a ser un filtro, ¿verdad? Un filtro donde podríamos tener nuestra frecuencia de corte baja, ¿verdad? Para ponerle dos letras y no llamarle a esto. Esto es F de Carrier. Entonces esto es frecuencia de corte baja. Vamos a decir que es en 500 Hz. En 500 Hz para yo filtrar el espectro original, ¿verdad? El tono, ¿verdad? El tono de 440 que yo originalmente transmití, ¿verdad? Y entonces estos impulsos
de la modulación o de la demodulación, yo no los quiero. ¿Ves? Yo lo que quiero es el tono de 440 que yo originalmente transmití. ¿Ves? Así que quizás en clase yo también eh, dibujo esta parte. Y por eso es que uno cree que es pasabanda, pero vuelvo y repito, yo después en la clase más tarde corrijo y es un low pass filter. ¿Está bien? Así que vamos a ver cómo le vamos a aplicar ese filtro. ¿Ves? Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar por aquí, ¿ves? Porque es ahí debajo, ¿verdad? Es ahí debajo. Entonces, nosotros vamos a definir nuevamente este eje de F. Este eje de F, yo lo voy antes a redefinir como desde cero en intervalos del recíproco del window hasta fx. Esto lo hicimos una vez, me parece. ¿Está bien? Así que vamos a definirlo de esta manera. ¿Ves? Pero entonces, ¿cómo yo hago? Inclusive, vamos a esta línea, volverla a escribir, pero sin el effective shift y sin el valor absoluto. Eso lo hicimos también en una ocasión. Así que vamos a volver a M de F de modulación, pero vamos a decir sin shift. Sin shift. Sin shift. O sea que simplemente FFT de quién? De M underscore T underscore de modulación. O sea que aquí tenemos la transformada rápida de Fourier. Es sin shift y sin valor absoluto. O sea que aquí efectivo, o sea que aquí verdaderamente hay mucho número complejo ahí. O sea que con magnitud y ángulo. Fíjense bien que ABS lo que calcula es la magnitud de ese número complejo. Y es lo que yo puedo, yo grafico, la magnitud de ese número complejo. ¿Está bien? Pero aquí está todo. Aquí, si yo no le adjudico, ¿verdad? El ABS, ¿verdad? Pues aquí va a estar parte real y parte imaginaria en este vector. ¿Está bien? Pero entonces, ¿cómo vamos a aplicar ese filtro? Pero entonces vamos a decir que yo tengo la función de transferencia de un filtro. La función de transferencia de un filtro, todo el mundo la sabe, a coro. Pues es 1 dividido entre RCS más 1, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo. RCS más 1. En los primeros laboratorios que pegábamos con filtros, esa era la función de transferencia. Lo que pasa es que como ahora yo estoy en el tópico de Fourier, pues no vamos a poner ese. No vamos a poner ese. ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a escribir? Como si estoy programando también, yo voy a poner 1 dividido. Entonces, fíjate, aquí es punto asterisco para multiplicación, pero entonces aquí es punto divide para ayudarlos a programar en MATLAB. Para ayudarlos a programar en MATLAB sería ¿quién? R multiplicado por C. Déjame abrir paréntesis. Multiplicado por S, pero no vamos a poner S. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner J 2pi. Lo voy a ayudar un poquito. Sí, pero entonces R por C por 2 por pi, ¿verdad? Vamos a hacer buena gente. 2 por pi por F, y es esta F.
dos pi f, o sea, entonces aquí más 1, ¿verdad? Porque es RCS, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que S, ¿se acuerdan? Que era J omega, ¿verdad? Ese es J omega y omega, ¿quién es? Omega es 2 pi f. Pero ¿qué f? Ah, todas las frecuencias del eje. ¿Verdad? Porque aquí hay, por aquí hay muchas F. Y no pretendo que sean las F que pues, van a sacarle en los exámenes. ¿Está bien? Así que 2pi F, ¿qué F? Ah, pues el eje de las frecuencias que tiene que empezar en cero no se pueden considerar frecuencias negativas. Se tienen que considerar frecuencias que positivas y por eso es que creamos nuevamente el eje para poder aplicar el filtro. Aplicar el filtro. Esto no lo tienen que escribir en el código, ¿verdad? Eso es meramente un repaso. Aquí es para recordarle que es RCS más 1. Más 1. ¿Está bien? Donde S es J, omega. ¿Qué falta aquí? Aquí falta falta el 2 por pi, 2 pi f, 2 pi f. So, omega tiene que ser 2, numeramente pi f por 2 también. ¿Está bien? Ok, y esperemos que con este punto divide, pues eso pueda dividir, porque recuérdense que f es un array, f es un array, por eso es que hay que poner punto divide, porque esta eje de frecuencia es todo un eje. ¿Está bien? Así que este ya es el filtro, ¿y qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a decir que la YDF, ¿verdad? La YDF es meramente coger el filtro y multiplicarlo entonces, ¿verdad? Coger el H underscore filtro, y entonces, inclusive, fíjense bien que vuelvo, es multiplicación, es punto multiplica, pero esto no es convolución sería en el dominio del tiempo. Entonces, gracias a que estamos en el dominio de la frecuencia, es una mera multiplicación, o sea que esto no se debe estar confundiendo con convolución. Convolución sería en el dominio del tiempo. Y yo estoy en el dominio de la ¿qué? En el dominio de la frecuencia. O sea que esto es una multiplicación, pero tiene que ser punto a qué? Punto a punto. ¿Está bien? Así que esto lo multiplicamos por este fast Fourier transform. O sea que lo multiplicamos por m de f slash de modulación slash sin shift, sin shift, y entonces punto y coma, y entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Gente, aquí falta algo, Erice. Ah, pero entonces yo voy a tener que escoger la R y la C de tal manera que la frecuencia de corte esté más o menos ¿en dónde? En 500 Hz. Ah, ese es el laboratorio de hoy. Bien. Pues gente, ¿cómo vamos a hallar esta hélice? Ah, pues simplemente con esta frecuencia de corte, la frecuencia de corte, ¿qué lo vamos a igualar? A 1 sobre 2pi R y C. Entonces uno podría asumir un capacitor de un micro, ¿no? O de punto un micro, ¿no? Punto un microfaradio. Ah, y despeja para quién? Despeja para la resistencia, asumiendo que vamos a tener una frecuencia de corte de 500 Hz. Así que eso se lo voy a dejar a ustedes, ¿verdad? O sea que aquí vamos a tener que poner el código en algún momento antes de esta línea, porque si no nos va a dar el error. O sea, vamos a tener que poner punto 1 por 10 a la menos 6, punto y coma, ¿verdad? ¿Verdad? Paradio, ¿verdad? Paradio, y entonces vamos a poner un valor ¿verdad? Que va a estar en ohms, ¿está bien? Ok, pero entonces, esto vamos, como fui buena gente y voy a dejar
que todo el mundo pues use la frecuencia de 440. No le voy a dar toda la información, ¿ves? O sea que nosotros vamos a tener esta YDF, pero ya con el filtro aplicado, ¿ves? Con el filtro aplicado. Pero fíjense bien que esta multiplicación está en el dominio de quién? Esa multiplicación está en el dominio de la frecuencia, ¿ves? Esa multiplicación está, ¿ves? Fíjense bien que el filtro está en el dominio de la frecuencia y también la señal demodulada también está en el dominio de la frecuencia. Esto es una multiplicación. Fíjense bien que entonces yo necesito devolverla al dominio del tiempo. ¿Está bien? Pero entonces, eso usted busca en Octave, en el Help, y entonces en vez de Fast Fourier Transform, va a buscar el Inverse Fast Fourier Transform. El Inverse Fast Fourier Transform le va a devolver esta señal al dominio del quién, al dominio del tiempo. ¿Ves? Yo lo voy a ayudar por el chat, ¿ves? Porque ese Inverse Fast Fourier y FFT, ¿verdad? Inverse Fast Fourier Transform, como va a tener varios números complejos, usted va a tener que aplicarle a esa instrucción la instrucción real para obtener los números reales de esos números complejos. No puede utilizar la opción valor absoluto. ¿Ves? Porque fíjense bien, porque si usa la función valor absoluto, fíjense bien que yo lo que originalmente transmití fue un coseno, y coseno tiene parte positiva y parte negativa. O sea que cuando a esta señal la devolvamos al tiempo con Inverse Fast Fourier Transform, a eso le vamos a tener que aplicar real. Y entonces a esa señal la vamos a poder entonces graficar en el dominio del tiempo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué obtenemos en el laboratorio. Bueno, pues suerte con esto y suerte aplicando el Inverse Fast Fourier Transform. Nos comunicamos por el chat. Cuídense.